Su cuerpo desapareció. Un destello de luz muestra fugazmente una silueta en una montaña. Una batalla invisible. Ángeles contra demonios, luchando por un cadáver. El alimento que caía del cielo se detuvo para siempre, y lo que debía ser la tierra prometida casi termina en una guerra civil sangrienta, porque el mismísimo Dios sepultó a Moisés con sus propias manos. ¿Por qué Satanás quería tanto su cuerpo? ¿Y cómo puede un hombre muerto por más de 3000 años aparecer vivo, hablando con Jesús? Lo que estás a punto de escuchar pondrá en duda todo lo que creías saber. Bienvenido a Código Místico. Suscríbete ahora y acompáñanos en esta historia que cambiará tu forma de ver la Biblia para siempre. El cuerpo que desapareció y la batalla entre dos reinos Moisés. Después de más de 120 años guiando al pueblo de Israel, ascendió lentamente al monte Nebo. Cada paso resonaba como un eco del destino. Desde allí, con sus ojos cansados, pero llenos de esperanza, contempló la tierra prometida. La tierra que había soñado por décadas, pero que jamás pisarían sus pies. Fue un instante solemne. El viento silbaba entre las rocas, como si la creación misma contuviera el aliento. Y entonces, en la cima, rodeado por un silencio que parecía detener el tiempo, la vida de Moisés llegó a su fin. Pero escucha con atención. Su muerte no fue el cierre de su historia. Fue el inicio de algo tan perturbador, tan insondable, que hasta hoy permanece sin respuesta. La Biblia revela algo que desafía la imaginación. Dice que Dios mismo descendió para enterrar a Moisés en un valle oculto en Moab. Imagina la escena, el creador del universo inclinándose para sepultar con sus propias manos a un hombre. Un honor tan inexplicable, tan único, que nadie más en toda la historia lo recibió. Y sin embargo, lo más inquietante no es eso. Lo realmente escalofriante es que nadie, jamás, encontró esa tumba. Ni exploradores, ni arqueólogos, ni los más obstinados cazadores de tesoros lograron hallar siquiera una pista. Muchos arriesgaron sus vidas intentando descubrir ese lugar, y todos fracasaron. Pero aquí es donde lo inexplicable se vuelve aún más oscuro. En un pasaje breve, casi olvidado, del libro de Judas, verso 9, se revela algo que eriza la piel. Hubo una batalla. Sí, una batalla sobrenatural. El arcángel Miguel, comandante de los ejércitos celestiales, se enfrentó cara a cara con Satanás mismo, por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? ¿Qué podía tener de tan valioso un cadáver? Algunos estudiosos afirman que Satanás planeaba convertir su tumba en un santuario de idolatría, desviando el corazón del pueblo hacia la adoración prohibida. Imagina, al hombre que hablaba cara a cara con Dios, convertido en un ídolo. Otros dicen que el enemigo reclamaba un supuesto derecho sobre su cadáver, recordando el pecado de Moisés cuando golpeó la roca en vez de hablarle como se le había ordenado. Fuera cual fuera la razón, la confrontación fue tan intensa que Miguel no discutió. No hubo argumentos, solo una frase que resonó como un trueno entre ambos reinos. Que el Señor te reprenda. Y en ese instante, el cuerpo de Moisés desapareció para siempre, oculto por Dios en un lugar tan inaccesible que ni el más persistente buscador podría encontrarlo. Han pasado más de 3 milenios y 4 siglos, y el misterio sigue intacto. Pero lo más desconcertante estaba aún por venir, porque años más tarde, en el Nuevo Testamento, Moisés apareció vivo. Sí, vivo, conversando con Jesús en lo alto de una montaña, sereno, presente, como si la muerte jamás lo hubiese tocado. ¿Cómo puede un hombre muerto por siglos aparecer de pie, hablando con tranquilidad? Ese enigma añade otra capa de oscuridad
a una historia que ya desafía toda lógica humana. El día que el cielo cerró sus despensas. La mañana siguiente a la muerte de Moisés, el pueblo de Israel despertó como siempre. Salieron de sus tiendas, tomaron sus cestas vacías y caminaron por la arena con la expectativa de encontrar el maná. Durante 40 años, 4 décadas enteras, aquel alimento celestial había descendido como el rocío, suave, blanco, con sabor a miel. Era la provisión diaria de Dios, fiel como un reloj divino. Pero esa mañana, el suelo estaba desnudo. No había maná, no había alimento. Era como si las puertas del cielo hubieran sido selladas de un momento a otro. Primero hubo un murmullo, después un grito desgarrador: no hay maná, y el pánico se propagó como fuego en el campamento. Imagina la escena: miles de familias, niños hambrientos, ancianos confundidos, todos mirando al cielo en busca de respuestas. ¿Cómo vamos a sobrevivir ahora?, clamaban desesperados. El maná había sido mucho más que sustento físico. Era un vínculo diario con lo divino. Sin él, el pueblo se sentía huérfano. Pero ahora debía comenzar algo nuevo. Debían sembrar, debían cosechar, debían confiar en que la tierra prometida produciría lo que antes el cielo les daba gratuitamente. Los primeros meses fueron de hambre, quejas y miedo. Muchos añoraban los días de Moisés, otros acusaban a Josué de haberlos conducido a la ruina, y sin embargo, cuando llegó la primera cosecha, descubrieron algo asombroso. La tierra realmente estaba bendecida. El trigo era más dorado, las frutas más dulces, los olivos más generosos. Era como si el suelo mismo los recompensara por la espera. Aún así, muchos extrañaban el maná, ese recordatorio diario de que Dios estaba cerca. La muerte de Moisés marcó el fin de los milagros cotidianos, pero también el comienzo de una relación más madura con el Creador. El silencio de Dios y la línea directa que se cerró. Pero lo que vino después fue aún más inquietante. Con la muerte de Moisés, la voz de Dios dejó de escucharse tan claramente. Durante 40 años, Moisés había hablado con Dios cara a cara, como con un amigo. Cuando el pueblo tenía dudas, él subía al monte y regresaba con respuestas divinas. Cuando surgían problemas, entraba a la tienda del encuentro y salía con soluciones del cielo. Con Josué, eso cambió. Ya no había conversaciones tan directas. La comunicación celestial se volvió difusa, mediada por 2 piedras misteriosas, el Urim y el Tumim, que solo daban respuestas de sí o no. Era como pasar de escuchar una voz clara y cercana a descifrar señales crípticas en la oscuridad. Y como si eso no fuera suficiente, comenzaron a surgir falsos profetas. Cada uno decía tener mensajes del cielo, pero no todos eran verdaderos. El pueblo, sin el líder que confirmaba la verdad, quedó vulnerable a la confusión. Fue el inicio de una nueva etapa, más incierta, donde la fe debía basarse en la ley escrita, no solo en palabras audibles. La guerra civil que casi destruye a Israel, la fractura en la unidad del pueblo, pronto se volvió peligrosa. Bastó un malentendido para que Israel estuviera a punto de autodestruirse en una guerra civil. Todo comenzó cuando las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés construyeron un altar en la ribera del Jordán. Las demás tribus lo vieron como una traición. ¿Cómo pueden levantar otro altar? Solo puede haber uno, el del tabernáculo, gritaron. En cuestión de horas, miles de guerreros armados se prepararon para atacar a sus propios hermanos. Sin Moisés para mediar, el desastre parecía inevitable. Pero antes de que corriera sangre, una delegación diplomática llegó para preguntar: ¿por qué construyeron este altar? ¿Se han rebelado contra Dios? La respuesta sorprendió a todos.
Ese altar no era para sacrificios, era un memorial, un testigo para que las futuras generaciones recordaran que, aun viviendo al otro lado del río, todos seguían siendo un solo pueblo. La guerra se evitó, pero la desconfianza quedó sembrada. Sin el liderazgo firme e incuestionable de Moisés, cada tribu comenzó a actuar por su cuenta. La cohesión de Israel se volvió frágil, vulnerable. Del caos a la transformación, el nacimiento de una nación. Y sin embargo, en medio del caos, algo extraordinario sucedió. La ausencia de Moisés obligó al pueblo a madurar. Por primera vez, tuvieron que gobernarse por sí mismos. Dividieron la tierra, construyeron casas, crearon jueces y leyes, formaron ejércitos, comenzaron a comerciar. Aquellos nómadas errantes se transformaron en una verdadera nación. Fue como si la muerte del gran líder abriera una puerta dolorosa pero necesaria hacia la adultez espiritual, social y política. Moisés pasó toda su vida formando un pueblo, pero fue su partida la que finalmente les permitió serlo. A veces, el mayor legado de un líder es saber cuándo partir, para que otros aprendan a caminar solos. Así, de la sombra de la muerte de un hombre, surgió el nacimiento de un pueblo. Un pueblo que aprendería a vivir sin la mano constante de su guía, pero llevando para siempre su memoria y sus enseñanzas. ¿Lo entiendes ahora? La muerte de Moisés no fue el final. Fue el inicio de un misterio que atraviesa milenios. Un cuerpo que jamás se encontró. Una batalla entre el cielo y el infierno. Un hombre que aparece vivo siglos después de haber muerto. Y mientras los estudiosos siguen buscando respuestas, hay algo que sigue sin explicación. ¿Por qué Dios ocultó ese cuerpo? ¿Qué habría pasado si Satanás hubiera ganado esa batalla? Piensa en esto. Si hoy encontráramos la tumba de Moisés, ¿sería una prueba de fe o el comienzo de una nueva idolatría? Ahora te lanzo un desafío. Escribe en los comentarios con una sola frase cómo crees que habría cambiado la historia si Satanás hubiese tomado el cuerpo de Moisés. La más ingeniosa será fijada en nuestra comunidad. Y si este misterio te dejó con la mente en llamas, no olvides suscribirte a Código Místico, activa la campanita y únete a quienes buscamos los secretos que el mundo intenta ocultar, porque aquí, cada historia que creías conocer es solo el comienzo.